Buenas noches con todos. Vamos a empezar lo que es este taller. En realidad es un preliminar a lo que vendría a ser el curso a quienes estén interesados en llevarlo. Este es un preliminar de lo que en realidad es el curso que estamos abriendo, el cual se trata en una optimización no solamente de la instrumentación y no solamente usando eh, tal vez visual, que es lo que está enfocado este taller, sino algo más macro, buscar cómo podemos optimizar con los distintos programas que se usan en ingeniería geotécnica. Un programas muy conocidos, por ejemplo, son Plaxis, FLAC, el Slide mismo. eh, Buscar cómo encaja su lenguaje de programación, cómo poder entender qué es lo que se necesita para entrar al programa y sacar lo que necesitamos, ¿no? Porque, claro, puede ser relativamente fácil realizar un modelamiento y sacar una información. El problema es que cuando ya vas entrando a más análisis, cuando ya lo aplicas en el día a día, no es solamente un archivo y no es solamente un programa. Generalmente son muchos archivos a la vez, mucha instrumentación que analizar. Entonces, no basta y al mismo tiempo no permite analizar todo de manera a uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando generalmente tenemos análisis de la misma estructura o de la misma zona y queremos analizarlo, pero de manera rápida, ¿no? Ahí es donde entra la programación. Este taller vamos a hablar del procesamiento de la instrumentación geotécnica con Visual y en el curso estaba esperando poder hincar un poco más en esto, pero con otros lenguajes de programación que bueno, el Python es el más conocido, podríamos usar más que todo ese lenguaje y aplicarlo ya a distintos programas, ¿no? Pero específicamente ahora lo que vamos a hacer en este tiempo es usar el Visual Basic, que creo que la mayoría ya lo habrá visto o conoce generalmente el Excel, el Word. Entonces, es un lenguaje que la mayoría ya ha tocado y es accesible para todos y también te permite generar hojas de Excel y documentos que son legibles para la persona que se los estés entregando, ¿no? Si estás haciendo un procesamiento de bastante información y lo requieres, por ejemplo, para que para que el gerente lo pueda entender o para que el gerente lo pueda apreciar, es más fácil poder entregárselo en formato que él también pueda manejar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poco, voy a compartir. Bueno, hablando un poco de mí, bueno, ya habló Víctor un poco. Yo soy ingeniero civil especializado en geotecnia. eh, en realidad he hecho prácticas desde mucho antes, pero como ingeniero ya tengo más de 4 años de experiencia, casi 5 años de experiencia, haciendo full análisis, full diseño, monitoreo, optimización, etcétera. He participado en distintos diseños para distintas mineras, he hecho supervisión de instrumentación, he hecho supervisión de ensayos, etc. Entonces, he podido tocar un poco de cada uno de estos instrumentos, he podido tocar un poco de cada una de estas estructuras eh, y he podido analizar qué es lo que se requiere, ¿no? En cada uno de los tipos de estructuras que hay, ¿no? En este pequeño taller vamos a hacer 6 cosas principalmente. Vamos a hablar de manera rápida, porque en realidad en el curso el punto es centrarnos en cada uno de estos instrumentos, inclusive más, pero acá lo hablaremos de manera un poco más rápida, de la instrumentación geotécnica, hablaremos un poco del monitoreo geotécnico, de los tipos de archivos, del lenguaje de programación, del Visual Basic y ya al final haremos algunos ejemplos. Y quisiera hacer, por ejemplo, un ejemplo rápido con ustedes para poder entender eh, cómo empieza la programación y cómo se continuaría después, ¿no? Hablando de instrumentación geotécnica, por ejemplo, la instrumentación geotécnica tiene como objetivo el control de la estructura mediante información registrada por cada instrumento. Ahora, hay muchos tipos de instrumentación, ¿no? Acá estamos hablando de 4, yo voy a hablar de 4 principalmente, pero hay distintos tipos de instrumentación para cada tipo de estructura, ¿no? Estos son los más conocidos, el punto de control topográfico, prisma, los piezómetros, la celda de asentamiento y el inclinómetro vertical. Vamos a hablar de manera rápida cada uno de ellos y por qué nos importa, ¿no? ¿Por qué se instala cada uno de ellos? Que en realidad es lo que uno se tiene que preguntar cuando analiza, cuando hace el procesamiento y
y cuando quiero optimizar también, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas de cada uno, de cada instrumento y para qué lo estás poniendo, ¿no? Por ejemplo, el punto de control topográfico se usa generalmente para medir desplazamientos en la superficie. Tú tienes un elemento ya construido, entonces tú estás poniendo puntos de control en la superficie. ¿Qué permite con esto? Permite saber cuánto se está desplazando en la superficie de tu estructura. No permite un control mucho más profundo, no permite saber cómo se está comportando la estructura en el cuerpo, pero al menos te permite saber qué está ocurriendo en la superficie, ¿no? Si es que la superficie se está desplazando 1, 2, 3 metros, si es que no se está desplazando, si es que tal vez si se está apilando encima, afecte a este punto de control, entonces toda esa zona en realidad se está desplazando, para eso sirve el punto de control, ¿no? Y de esto, por ejemplo, nos importa saber el desplazamiento que requerimos en sí, no solamente el desplazamiento total o no solamente el desplazamiento máximo, sino el desplazamiento que nos interesa. Si tenemos, por ejemplo, una estructura muy amplia y tenemos bastantes puntos de control, nos importa eh, los puntos de control y los desplazamientos dirigidos a la falla crítica que estamos buscando, ¿no? En este caso, por ejemplo, los desplazamientos en X y en Y el grado de tu falla es lo que en realidad importa para este tipo de instrumento. De ahí el piezómetro de tubo abierto, generalmente son pozos de monitoreo que se excavan y tiene como fin, un ratito que estoy admitiendo gente, tiene como fin encontrar el nivel freático o medir el nivel piezométrico del agua subterránea y generalmente se colocan en la parte baja de la estructura, buscando encontrar este nivel freático y tal vez si este nivel freático sube o baja o si es que termina variando, ¿no? El piezómetro de cuerda vibrante es un transductor de presión, pero más que todo, este piezómetro de cuerda vibrante, aunque puede realizarse en excavación, que, que puede realizarse en excavación, en la cimentación o al costado, etc., se usa generalmente para medir esta carga hidráulica o para medir cuánto está influyendo el agua o cuánta carga hidráulica tiene encima, pero en el cuerpo de la estructura, o en el cuerpo de la estructura o al inicio de la construcción en la parte baja. ¿Con qué fin? Con el fin de saber cuánto se está saturando tu estructura, cuánta cuánta carga hidráulica tiene la estructura y para ver si se generan bolsas de agua, por ejemplo, ¿no? En este caso eh, nos importaría saber la carga hidráulica principalmente para saber cuánto varía esta agua en la estructura en sí. Las celdas de asentamientos igualmente se ubican en la parte baja y sirven para saber cuánto se desplaza a nivel vertical, ¿no? Como estamos viendo, los puntos de control topográfico sirven para saber cuánto se desplaza en X, en Y o un desplazamiento total, pero no hay una medida confiable a nivel vertical. En cambio, esta celda de asentamiento tiene un sensor el cual nos ayuda a saber cuánto se está asentando la estructura y generalmente se ubica en el suelo de cimentación o en la parte baja antes de que se empiece a construir, ¿no? O también se puede ubicar en zonas donde en realidad se necesita saber cuánto es lo que se está asentando. Y el inclinómetro vertical, que bueno, seguramente muchos ya lo conocen, pero el inclinómetro vertical sirve para medir desplazamientos horizontales. También está mediante una sonda y unos cables, los cuales permiten saber cuánto se desplaza horizontalmente tu estructura y sirve para saber el desplazamiento dentro del cuerpo, porque igual se hacen con perforaciones, se puede hacer como una perforación eh, o en tu estructura o igualmente la cimentación. El punto es saber cuánto se está deformando la estructura dentro del cuerpo, no en la superficie, no solamente en la superficie, sino adentro, para ver si se está activando alguna falla. Capaz hay un punto específico en el inclinómetro que se está desplazando, entonces eso en realidad nos importa saber si es que por ahí está pasando la falla o no está pasando la falla, ¿no? Igual en este caso lo que nos importaría es ese desplazamiento horizontal. Em, Creo que están hablando. Chat. No, ya, ok. Continúo. Ya hablando un poco de estos instrumentos, como les estaba comentando, seguramente en el curso hablaremos mucho más de cada uno de los instrumentos, hablaremos de tipos, etc. Ahorita lo he visto de manera
En general vamos a hablar de procesamiento de información. El procesamiento de información consiste en administrar y interpretar la información obtenida de cada instrumento y saber qué es lo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, como estábamos hablando del punto de control topográfico, lo que nos importa en realidad es el desplazamiento, del piezómetro de tubo abierto nos importa el nivel freático, de la cuerda vibrante, por ejemplo, nos importa la carga hidráulica, la celda de asentamiento, el desplazamiento vertical, del inclímetro vertical nos importa el desplazamiento horizontal. Entonces, eh, aparte del procesamiento en sí de cada uno de estos instrumentos, porque cada uno rige con cierto software, rige con cierto, bueno, con cierto procesamiento de parte de ellos, ellos nos botan, nos dan un archivo, el cual nosotros tenemos que saber qué es lo que tiene cada uno y tenemos que saber qué es lo que en realidad nos importa, ¿no? Para eso es importante leer el manual de cada uno de los instrumentos que están instalados, o al menos de los tipos de instrumentos que están instalados y ver cómo lo procesan, y saber la ecuación de cada uno, las fórmulas que utilizan, porque generalmente también tiene sus propias fórmulas, eh, y saber qué es la data que terminan votando, ¿no? Lo más importante de cada uno de la información es que lo utilicemos en formatos simples o de la información que nos terminen rebotando, pasarlo a formatos simples. ¿Por qué pasarlo a formatos simples? Porque estos formatos son mucho más fáciles de manejar y generalmente solamente contienen información, solamente contienen números, no tienen tal vez fórmulas, no tienen gráficas. ¿Y por qué? Porque el procesamiento de esta información se puede volver muy pesado, ¿no? Entonces, para el mismo lenguaje y para nosotros es mucho más fácil trabajar con un archivo ligero. Es muy recomendado trabajar, por ejemplo, con archivos Excel, TXT o CSV, que son valores por comas, valores separados por comas. Yo generalmente trabajo con estos tres hago la mayoría del procesamiento. Aunque me lo manden en otro tipo de archivo, trato de que todo se pase a estos tres, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve muy pesado y cuando abres y cierras archivos automáticamente, a veces el mismo programa se termina parando, ¿no? A ver, hablando un poco de lenguajes de programación. Hay muchos tipos de lenguaje de programación, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, ya han analizado o ya conocen mucho de estos lenguajes. Aquí, por ejemplo, voy a hablar rápidamente del C++, del Python y del Visual. Eh, Cada uno de de estos lenguajes sirven para la programación. En realidad, cualquiera serviría para poder interpretar los datos, para poder procesarlos, aplicar fórmulas, trabajar con una gama alta de datos. em, pero hay lenguajes más pesados que otros, ¿no? De los que he podido trabajar, yo siempre recomiendo usar o Python o usar Visual, porque siento que son los más versátiles y los más fáciles de poder manejar. El Python lo uso cuando tengo mucha data, demasiada data, y, y necesito procesar así a nivel de solamente números, a nivel de solamente cálculos. Uso el Python y eso también lo quisiera abarcarlo después cuando siga el curso, abarcar cada uno de los comandos de Python y cómo se interrelacionan, ¿no? Para Python inclusive se necesitaría instalar el Python, instalar, por ejemplo, librerías, etc. Pero felizmente ahora hay muchas más herramientas, ¿no? Está el Google Colab, por ejemplo, que es ampliamente usado, muchos de ustedes seguramente ya lo usan, eh, el cual usa el mismo lenguaje Python, pero te permite una interfaz en el cual tú no necesites instalar nada, sino solamente sea a nivel de Google, el de Google que todos conocen, el Google Chrome. Te creas tu cuenta y te permite usar este lenguaje y interactúas con con esa misma web, ¿no? Intercambias datos con esa web, y subes archivos, bajas archivos y lo máximo que puedes interactuar eh, es con Drive, por ejemplo, también te permite interactuar con Drive. Hay otras extensiones, pero yo lo recomiendo trabajar así, es mucho más rápido. Y el Visual Basic, que en realidad el Visual te abre una ventana muy grande de lo que tú puedes hacer, ¿no? El mismo Visual es un lenguaje, bueno, acá mismo dice, ¿no? Visual Basic for Applications, y es un lenguaje de programación aplicado más que todo a los programas de Microsoft, ¿no? A los programas Excel, PowerPoint, Word, y lo bueno de eso, lo bueno del Visual Basic,
Lo bueno de Visual Basic es que te permite esa interacción rápida con Windows. Te permite una interacción rápida en abrir y cerrar documentos, en abrir y cerrar archivos, en agarrar rutas de Windows. Y además de eso, trabajas con programas y trabajas con extensiones que son fáciles de compartir, ¿no? Como estaba comentando, es muy fácil poder compartir una extensión XLS o una extensión CSV o una misma extensión TXT, ¿no? Quieres trabajar con alguien, alguien necesita un archivo, es mucho más fácil darse esto que dárselo en otro tipo de archivo que es mucho más complicado a veces que lo puedan entender o los mismos eh, scripts de Python, por ejemplo, a veces tú le explicas o le tratas de dar de eso y es mucho más complicado que lo entiendan a que todo lo puedan ver en una macro o en un Excel como que es mucho más fácil. Entonces, cuando quieres hacer un procesamiento de información o quieres verificar fórmulas o quieres interpretar bastantes Excels a la vez o mismos TXT, yo recomiendo eh, siempre usar el Visual Basic. Ahora, cuando sí es, como estaba comentando, cuando sí es demasiado grande la data y si es muy inmensa, yo uso Python. Pero para el día a día y para lo que generalmente me he acostumbrado a que traiga la misma minera o los mismos datos que extraen, yo uso el Excel porque es mucho más fácil. Y el Excel permite una gran facilidad para programar y manejar datos, además permite dar una interfaz ligera, generar user forms o ventanas emergentes que den un mejor entendimiento de la programación. Ahora, eh, este Excel y este visual te permite también generar user forms o ventanas emergentes. Voy a mostrarle, por ejemplo, unas cuantas. Eh, ¿Para qué? Para que puedas interactuar, ¿no? Para que se vea mucho mejor y para que también cuando trabajes puedas entender qué estás haciendo, ¿no? No es tan cerrado, por ejemplo, eh, otros lenguajes es más que todo codificación y te generan el resultado y no hay como esa comunicación visual, ¿no? Hay otros más complicados, por ejemplo, el Python tiene unas librerías que se pueden interactuar con web, que generan algo mucho más visual referido a la web, pero yo estoy hablando más que todo a nivel de sin entrar mucho a eso, sino al mismo Excel lo que te puede ofrecer, ¿no? Y además, otra cosa que también te ofrece el Excel y es muy conocido, pero es muy potente, es el grabar macro, ¿no? El Excel tiene un lenguaje de programación, entre comillas, fácil de entender y entre comillas, fácil de masticar, pero cuando quieres entender o cuando quieres saber qué es lo que están haciendo en otros lenguajes de programación, generalmente lo que haces es, vas a su manual, lees cada uno de los comandos, estás aprendiendo uno a uno qué es lo que está haciendo cada cosa. Pero en este caso el Excel o el Visual, lo bueno es que tiene la opción de grabar macro. Entonces, identificas qué es lo que estás haciendo y identificas los comandos con mayor rapidez, ¿no? Estás haciendo algo, sabes que el grabar macro es como como un tracking, te va permitiendo, tú mueves una celda o copias una celda y, y el grabar macro ya te indica qué es lo que estás haciendo en lenguaje. No es como el mismo Plaxis, que tú generas algo y ya te bota el comando, entonces ya sabes qué comando es lo que estás usando, ¿no? Qué comando es el que estás agarrando y cómo puedes usar ese comando para tu beneficio. No solamente estás copiando, moviendo una celda, sino vas a usar ese comando para algo mucho más complejo, para abrir y cerrar o mover cientos de celdas o copiar cientos de celdas, ¿no? Ya, vamos a hacer algunos ejemplos aplicativos, vamos a hablar un poco de la interfaz de Excel, vamos a hablar un poco de la interfaz del Visual. En ese tiempo que nos queda, quisiera hacer un par de ejemplos. Igual ya cuando se realice el curso nos adentraremos más a cada uno de estos comandos, hablaremos un poco más de los comandos importantes, de para qué sirve cada cosa. Ahora es un ejemplo para que todos puedan ver eh, un poco cuál es el poder de lo que se puede realizar con esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa, por ejemplo, a nivel de información o a nivel de pasos, cuando realizamos un script o una macro, es primero la identificación del tipo de archivo, qué tipo de archivo es el que estás usando, qué información te va a dar ese archivo, identificar el dato, porque
lo más fácil que te puede ocurrir, lo más fácil que nos ocurre a muchos, es que tienes demasiados datos, tienes cientos de celdas, cientos de columnas, entonces tienes que identificar cuál es el dato importante que requieres, ¿no? De cierta columna, de cierta fila, qué es exactamente lo que vas a requerir y si tiene sentido qué es lo que estás haciendo, y ese dato es el que al final se va a extraer, ¿no? También vamos a identificar un poco la correlación entre Excel y Windows, que Excel no trabaja solo, no es solamente una aplicación que todo se hace en la misma hoja o todo se hace en el mismo workbook y todo lo trabajas ahí nomás. Eh, queremos también un poco de ver cómo se relaciona con Windows, cómo abres y cierras, creas carpetas, creas texto, creas archivos, todo eso. Eso también queremos ver, ¿no? Cómo se interrelaciona para no solo trabajar solamente no solamente trabajar con un Excel y quedarnos en Excel y cerrarnos en Excel, ¿no? Eh, algo que también me sirvió bastante es la apertura y guardado de datos, el abrir y cerrar, trabajar, extraer y luego volver a cerrar. Eso también me ayudó bastante. Y el otro, bueno, último, creo que también ya es muy conocido, eso seguramente lo han hecho la mayoría, que es un procesamiento por fórmulas, ¿no? Saber cómo el lenguaje del mismo VBA interpreta una fórmula y cómo modificarla simplemente, ¿no? Antes de antes de entrar al script y poder ver alguna cosa, no sé si tengan algún comentario, algo de lo que quieran decir. Si nadie, si nadie dice nada, pues continuamos solamente. Voy a esperar unos segundos. Cualquier consulta, pueden realizarlo por chat o también me comentan y les activo el audio. Mm, No, Ujú. no, Pedro. Ya, no hay problema. Entonces, a ver un segundo. Ah, dice, se utilizará el Colab Google. Ahora vamos a utilizar solamente el visual, pero claro, obviamente después queremos explotar al máximo el Google Colab. Ahorita solamente hablaré del visual y puedo mostrar un poco el Google Colab para que puedan ver eh, así a grandes rasgos, pero ahorita quería concentrarme en el Visual Basic. Mm, Creo que nadie más tiene nada que decir, entonces voy a continuar un poco. Ahorita ahora el Excel y vamos a ver uno por uno, pero bueno, este es el script y este es lo que en realidad nos importa y lo que vamos a estar analizando ahorita en el tiempo que nos queda. Vamos a estar más que todo concentrados en esto y se divide en ciertas partes, ¿no? Hay que identificar cada una de estas partes, hay que identificar para qué sirve cada una de estas partes y cómo vamos a usarlo. Eh, en el curso que se va a abrir, el punto es hablar del mismo lenguaje de programación, hablar de las librerías, hablar de las variables, qué es la variable, cómo insertas, exportas una variable, cómo interactúa, las funciones. Seguramente muchos o algunos lo han visto en su curso de programación. El punto es recordar un poco de eso y, y saber cómo poder usarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un script eh, que yo uso para abrir archivos CSV y pasarlo al formato Excel, ¿no? El archivo CSV, ahorita lo vamos a ver, es un archivo de información separado por columnas, separado por comas, perdón. Entonces, tienes un archivo TXT, tienes solamente data, tienes solamente datos, números, y para que no se haga, no tengas columnas, el CSV solamente la misma fila lo separa por comas, ¿no? Por ejemplo, 1,2, 3, 2, 1, en realidad son seis datos separados en columnas, pero el mismo archivo lo separa solamente por comas, ¿no? Y es un formato ampliamente conocido. Yo uso, por ejemplo, volviéndolo al script, yo lo uso para pasar de este CSV a pasarlo en columnas e interpretarlo con el mismo Excel. Eh, Esto es un script básico y sirve más que todo para hablar las fases de lo que es un script, ¿no? Yo empiezo siempre abriendo todas las librerías. Sería conveniente que el curso se realice solo en Python. El curso se realizará en Python, la verdad. Esto ahorita es lo del taller para poder
abrir un poco de esto, pero el curso se centra en Python, la verdad, el título es Python. Se va a centrar en Python y cómo interactúa no solamente con Excel, sino en otros programas, ¿no? Como Plaxis, tal vez un poco de Flac. Bueno, volviendo al script. Y esto es una estructura que tiene la mayoría de los scripts o la mayoría de los del paquete de comandos que se usa. Primero empiezas con las librerías, luego empiezas con la interacción con la aplicación, luego empiezas nombrando variables, luego haces lo que en realidad quieres hacer, que es la ejecución, y luego lo cierras, ¿no? Terminas. Ya saben muchos seguramente cada uno de los lenguajes de programación, las fórmulas, pero aquí vamos a hablar de lo básico, ¿no? Em, por ejemplo, acá lo primero que empiezas es dimensionando. Por ejemplo, vamos a usar en un futuro aquí MapFile, vamos a usar el folder name, vamos a usar otra variable que es file name. Entonces empiezas dimensionando cada una de estas variables, qué es lo que quieres que sea cada una de estas variables, ¿no? Por ejemplo, la primera línea es myFile es string, la segunda es allFileName es string, newFileName es string, eh, y folderName es string. Con esto estás indicando que esta variable va a ser de tipo string. Eh, Seguramente muchos conocen este tipo string, después también lo hablaremos, eh, pero es más que todo un texto, por así decirlo. Esto también sirve, este Application Display Alert y Application Screen Updating, sirve para que el mismo Excel no genere alertas, no se esté generando cualquier tipo de alertas cuando estés corriendo o cuando esté realizándose lo que estás haciendo. Y el Script Updating hace que no se esté actualizando la pantalla cada rato, ¿no? Cuando haces procesamientos largos, generalmente se está actualizando cada segundo, se abre, se cierra, se hace una fórmula y se actualiza, se actualiza, se actualiza, se actualiza y hace que el procesamiento demore bastante, ¿no? Siempre yo lo mando falso los dos. ¿Para qué? Para que tú generes la macro o simplemente pongas y haga lo que tenga que hacer y luego continúes, ¿no? No se generen pop-ups y no esté molestándote. Luego, eso también es otra cosa que siempre uso, es abrir un myfile, una variable con el workbook que estoy usando y le pongo activeworkbook.name. Hablando un poco, por ejemplo, de este comando que es activeworkbook.name, el activeworkbook es un bloque, entonces agarra el workbook o el book que estás usando actualmente. Si estás abriendo este Excel, por ejemplo, como con nombre prueba, el MyFile agarra este nombre prueba y lo guarda en la variable MyFile, como un string, como un texto. Luego, por ejemplo, folder name lo estoy usando en este contexto para introducir la ruta que quiero analizar. Este application.inbox genera esta pequeña ventanita emergente y si se dan cuenta, por ejemplo, cada uno tiene cada cosa que vas escribiendo tiene una responsabilidad en la bandeja, en la ventana que estás usando, ¿no? Introduzca la ruta, es lo que estás poniendo justo antes de lo que del sitio en blanco, y este se ve tu XLSX, es el título de tu ventana, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este application.inbox, por ejemplo? Nos sirve para nosotros darle al usuario una ventana en el cual el usuario va a escribir algo y rescatamos esa información que nos está dando, ¿no? Y es una manera de interactuar con lo que estás haciendo. Y este application.io, por ejemplo, si en la ventana yo pongo aquí, eh, no sé, hola, por ejemplo, esta variable va a ser hola. Esta variable va a ser un string que dice hola. Y con eso ya puedes seguir interactuando, ¿no? Acá estoy poniendo, por ejemplo, application.inbox más esta barrita que continúa con lo que sigue en el código, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy usando Word file dir folder name y le estoy agregando este CSV. Ahora, podríamos hablar del dir, que en realidad es muy importante para todo lo que vamos a usar. Eh, el dir es, el dir lo que hace es que busca una ruta que tú estás colocando y agarra el primer archivo no usado de esa ruta. Entonces, por ejemplo, me voy a salir un poco de esto. Por ejemplo,
Ya, ok. Por ejemplo, eh, tengo esta ruta que está guardado en el OneDrive, por ejemplo, 2022, EntryClass, Taller, Info, Geomos, y esta ruta tiene 5 archivos. Tiene el archivo Geomos 1 con cierto código, Geomos 1 con cierto código, Geomos 4, 5, eh, tiene acá 5 archivos, ¿no? Lo que hace el dir, lo que hace este dir es agarrar el folder name que estás usando o que estás poniendo aquí. Aquí el punto es introducir la ruta que quieres analizar, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí toda esta ruta, ¿no? Esta ruta de OneDrive 2022, entre clase, Gratito, Info, Gemos. Agarro toda esa ruta y lo que hace el dir es buscar, buscar los archivos que están en esta ruta que no se haya ya usado en este dir, ¿no? El primero, por ejemplo, va a agarrar este archivo, luego agarra este archivo, luego este, y luego este y luego este. Primero va a agarrar el primero de estos archivos. Acá estoy poniéndole, por ejemplo, buscar los archivos que tengan esta extensión .csv. eh, si no lo pusiera, pues agarraría cualquiera. Pero con lo que haces esto es identificar el primero de los archivos, ¿no? Por ejemplo, con Wordfile igual a dir, folder name y .csv, poniéndole toda esta ruta, está identificando el geomos 1 AB090824 raymb.csv, ¿no? Acá está agarrando el primero de los archivos, trabaja con el primero de los archivos y luego al final, cuando ya haces lo que quieres hacer con ese archivo, lo que quieres extraer o trabajar, terminas con un workfile, con workfile es igual a dir y abriendo y cerrando paréntesis, ¿no? Lo que hace es que pasa al siguiente los archivos de ese directorio, ¿no? Continúa hasta que termina con todos esos archivos, ¿no? Ya. Terminando, por ejemplo, este comando, aquí continúa con un do while, que es un loop, es como un ciclo que va haciéndose infinitamente. Abre es como un ciclo que, bueno, ahorita está ligado a este work file. Entonces, estoy poniendo do while work file sea diferente a vacío, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando el work file ya sea vacío, o sea, ya ha terminado de usar todos estos archivos y ya no hay ningún archivo que no haya usado, sale del loop, ¿no? Termina. Y todo el trabajo en realidad se está haciendo aquí y luego terminas con activando el display alert, y screen updating y con eso cierras este script, ¿no? Eh, a ver un segundo. No sé qué es esto, una sala. Y ahí lo pongo. Em, Vamos a ver un poco de lo que hace en este while para entender algo básico que es el pase de CSV a a XLS, pero con eso podemos ver qué es lo que podemos agarrar con lo demás, ¿no? Acá, por ejemplo, hace un workbooks open, que significa que abre el workbook designado con el archivo, con el nombre, folder name y el work file, ¿no? Entonces, tienes toda esa ruta que ya has puesto y estás poniendo el primer work file, que es este, geomos 1, AB, tal, 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 tal. Encuentras ese nombre y el workbooks open ya lo tiene, y ese ya lo tienes seleccionado y lo abre, ¿no? Ya tienes abierto este workbooks open. Y ya abre este geomos 1, AB, ya lo tienes abierto. Tienes que tener en cuenta que no se va a hacer un updating, o podrías poner aquí updating true y ver paso por paso qué es lo que está haciendo, pero el punto es poder entenderlo así, ¿no? Acá, por ejemplo, se tiene abierto este geomos, el primer archivo, y luego continúas con lo que estás avanzando, ¿no? Acá, por ejemplo, continúas con old file name, bueno, old fname es igual a active workbook.full name. Entonces, ten en cuenta que este primer archivo se ha abierto. Este GEMOS 1 AB090824 se ha abierto, lo tienes abierto. Estás guardando este nombre, este archivo en la variable oldFname. Ya tienes ese nombre, o sea, esta variable ahorita tiene este nombre de aquí. Y luego viene la conversión a XLSX, ¿no? Hay un comando. Bueno, acá lo que estamos haciendo es ponerle este nuevo nombre quitándole este CSV, o sea, tienes todo el nombre largo de todo el archivo, con folder name y left. Lo que hace left, por ejemplo, es quitarle los 4 últimos dígitos de todo el nombre, las 4 últimas letras de todo el nombre. Entonces a todo el nombre le quitas la extensión .csv, ¿no? Le estás quitando el punto, el C, el S y el B, y le estás agregando la extensión .xlsx. Entonces,
ya tienes el nuevo nombre de archivo que quieres usar, ¿no? Antes tenías un archivo con .csv y ahora ahora tienes un archivo con .xlsx, ¿no? Ya tienes, así lo tienes solamente a nivel de nombre, todavía no estás haciendo ningún trabajo en sí dentro del archivo, solo estás jugando con los nombres. Luego, por ejemplo, continúas con activeworkbook.saveas. Esto generalmente lo que estás haciendo es entrar al Excel, que lo abra como CSV, y luego usas arriba, guardar, guardar como, y lo guardas, ¿no? Le buscas la ruta que quieres guardar, le pones el nombre que quieras ponerle y le pones Enter, ¿no? Eso es lo que hace este ActiveWorkbook.saveas, pero en solo una línea. Y en solo una línea ya identificas qué es lo que quieres poner el nombre, le estás poniendo el nombre, pero con extensión XLSX con el Excel, no estás solamente cambiando el nombre, y le estás poniendo un formato y le estás poniendo, por ejemplo, acá estás poniendo que no cree un backup, ¿no? Entonces, el mismo Excel interpreta ese CSV, lo guarda como un XLSX y luego lo que haces es un active.workbook.close. Entonces, este punto CSV que tienes lo eliminas, ¿no? Entonces, ya tienes en tu ruta este geomos 1AB090824 RayMB.csv, ya lo tienes ahí, y vas a tener una extensión igual a esta, pero con XLSX. Ya tienes los dos archivos, solamente que están ahí en tu carpeta, ¿no? Y luego generas un kill es una interacción con Windows que el archivo o la ruta específica que tú estás usando lo elimina. Simplemente es como poner un suprimir en tu carpeta. Y luego haces un Windows My File Activate. ¿Qué haces con esto? Vuelves al archivo inicial que tú estás usando, que es el Excel prueba, por ejemplo, que estábamos hablando hace un segundo, el Excel prueba, y lo activa. Con poner Activate no es que lo está abriendo, porque el archivo ya está abierto, debería estar abierto. El punto Activate lo que hace es ponerlo en primer plano, hacer que este sea tu workbook activo, que ese es el libro que es el que estás usando, ¿no? Y con eso vuelves desde cero. Ya agarraste un archivo, un punto CSV, creaste una copia en XLSX, eliminaste el CSV, te quedaste con el XLSX y activaste el archivo MyFile inicial, ¿no? El prueba. Y con esto avanzas al siguiente archivo, avanzas al segundo, el 1CD090824, ¿no? Y continúas. Haces el loop, haces el loop, haces el loop, haces el loop y sigue hasta que termine toda esta carpeta. Entonces, con eso, todos estos CSV pasan a XLSX, ¿no? Eso es un comando rápido, un comando que generalmente uso para pasar de los CSV a XLS, perdón. Eh, y por ejemplo, lo podemos ver ahora en Excel para que lo puedan ver y con eso también poder avanzar, ¿no? A ver un segundo mientras comparto, un segundo. A ver, viendo un poco de lo del chat, dice, ¿cuáles son las principales herramientas y funciones de Visual Basic que se utilizan en este contexto? Como estaba comentando, la mayoría de los textos de la información que nos los pasan en TXT y cuando quieres presentar una información o una gráfica de lo que quieres hacer, es mucho más fácil trabajar con Excel, ¿no? Ahora, lo digo mucho más fácil, es para los que no tienen mucho conocimiento en programación, es más fácil y es más fácil el cliente para que lo entienda también. Eh, yo generalmente lo uso con personas o con clientes que no tienen mucho conocimiento tal vez y están muy acostumbrados a ver archivos o gráficas en Excel, ya saben, ya tienen obviamente Office, entonces se le hace mucho más fácil agarrar cualquier CSV o cualquier XLS que genere. Entonces en ese contexto yo lo uso mucho el Visual Basic. Ahora, cuando tienes mucha data y ya tal vez quieres presentarlo de otra manera, se usa el Python y es muy usado también por eso mismo, ¿no? Cuando quieres hacer una presentación, por ejemplo, más compleja, y quieres mostrarle al cliente tal vez con otro tipo de gráficas, tal vez interactúas con otras librerías, ahí es recomendable el Python, ¿no? Pero para lo que generalmente he visto de información así a nivel de texto y a nivel de clientes que he podido tener, se prefiere el Excel porque es mucho más versátil y para que ellos también lo puedan abrir, ¿no?
Pero claro, en el futuro y seguramente cuando lo hablemos un poco más después en el curso, vamos a tocar mucho más el Python que el Visual, ¿no? Y creo que en realidad el Python es mucho más poderoso que el Visual Basic, más que todo por todos los scripts que tiene, todos los comandos que tiene y la versatilidad que tiene, ¿no? A ver, quería mostrar algo, un segundo. Ya, a ver, vamos a ver un poco de, por ejemplo, este macro o esto de aquí está asignado a lo que justo les estaba comentando, ¿no? Este script simple, que está aquí. Yo empezaba con lo mismo que la universidad me daba, que era una programación básica y solamente usaba grabar macro, interactuaba con una celda, interactuaba con una fórmula y ahí quedaba, ¿no? Pero luego al entrar un poco más en el manual y analizar cada uno de los comandos que se requieren, me di cuenta que es mucho más poderoso, ¿no? Y con el Python también me di cuenta después que es en realidad mucho más poderoso. Ahorita no se requiere un conocimiento de Python, pero para el curso en realidad sí se necesitaría un conocimiento básico de Python. Ahora, si no lo tienes, es necesario un conocimiento básico de programación. Con que tengas un conocimiento básico de la programación y de los comandos básicos es suficiente, porque en el curso haremos en realidad unas dos, tres clases de teoría y luego todo lo demás es buscar eh, la programación, lenguajes de programación, abarcar un poco en Python, bueno, abarcaremos un poco de Visual, pero nos concentraremos más en Python y cómo se interactúa con con los otros software geotécnicos, ¿no? Ahorita estamos hablando del Excel, pero el punto es hincarnos en software especializados, ¿no? Como el Slide, como en Plaxis, como en Flag. Nos va a proporcionar los códigos. Ahorita sí les podría mandar estos códigos básicos que vamos a hacer. Y claro, en el curso haremos códigos seguramente en conjuntos más complejos y se los proporcionaré. A ver. Mm, Ya, a ver, por ejemplo, convertir CSV a XLSX, te pide introducir la ruta. Acá si le pego, por ejemplo, esa ruta, a ver, copio esto, hacer esto aquí. Ya. Acá, por ejemplo, lo que está haciendo es, sí, está trabajando. Ahorita lo que está haciendo es abre cada uno de los CSV, lo guarda como XLSX y elimina el CSV, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede ver en el siguiente, ¿no? Ha abierto esto, ha copiado uno con XSLX y ya ha eliminado ese CSV, ¿no? Igual en el otro. Ha abierto, ha copiado, lo ha guardado como XLSX y está eliminando el CSV, ¿no? Se va a eliminar. Igualmente con el otro y con el otro. Ya, este es lo primero que generalmente hago cuando tengo información, pasarlo todo a a XLSX para poder saber qué es lo que quiero usar, ¿no? A ver que termine esto, me acabo rápido. Ya, ya. Estos archivos, por ejemplo, este XLSX lo abriría en CSV y como les estaba comentando es así, ¿no? Es un archivo por comas. El punto es ahora que hay que quitar las comas y que todo sea en columna. A ver, por ejemplo, este Geomos, ¿qué es lo que nos interesa? Es Primero, es importante tener la hoja de calibración, tener la hoja con lo que sea construido el mismo instrumento, en la fecha, en lo que se ha puesto, y qué es lo que nos interesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa esta columna de fecha, nos interesa esta columna de coordenada, esta de aquí, y tal vez la elevación, ¿no? Para poder corroborar. Estas unos tres, cuatro columnas de datos es lo que nos está interesando. Ok. Estas cuatro columnas de datos es lo que nos interesa
para todo este, por ejemplo, este piezómetro 132, ¿no? Y este 171, o sea, acá todo hay un archivo grande de información, ¿no? Hay 58.000 filas, por ejemplo. Ya. De esto nos interesa las columnas C, la columna D, la columna E y la columna F, ¿no? Em, como vuelvo a repetir, este es lo primero que se tiene que hacer y saber qué es lo que lo que necesitas. Y luego de eso ya viene lo de la extracción de información. A ver, un segundo. Acá lo paso como interacción. Esto, por ejemplo, calcula parámetros de un sistema aparte que se llama un sistema split, pero también sirve para poder entender la extracción de parámetros, ¿no? O la extracción de lo que a nosotros nos interesa. Este script, vuelvo a repetir lo mismo, empieza con lo mismo, el myfile, el folder y el dir. Hasta acá, creo que ya saben que lo que hace es entra a entra a esta carpeta que estamos poniendo y abre, por ejemplo, el primero, ¿no? Hasta aquí. Y luego de aquí a acá es en realidad lo que nos importa, ¿no? Em, Aquí lo que está haciendo, vamos a ver, por ejemplo, uno por uno de estos, de estos comandos para poder ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Acá es de otra cosa, pero quiero concentrarme en los comandos para poder extraer nosotros también. Lo que empieza es con este Workbooks Open, encuentra el nombre del archivo que ya le dimos anteriormente con este myfile, con folder name, con dir, ya tiene el nombre del archivo, lo abre. Luego con este comando que es range.select, selecciona el rango que requerimos, ¿no? Acá, por ejemplo, está seleccionando el rango L1, está seleccionando el rango L1 a la T1, y con esto, por ejemplo, está haciendo un merge. Este, por ejemplo, si no me equivoco, es para un Excel que le estamos poniendo una columna y lo que hace es combinar la celda. Y a esa celda activa le estamos poniendo un nombre. Acá, por ejemplo, le están poniendo finos data bruta, un ejemplo. Luego genera otro al costado y también hace lo mismo. Con esto, por ejemplo, está combinando celdas para ponerle un título. Y acá también está generando, por ejemplo, una tabla, por así decirlo. Y luego aquí ya está generando fórmulas. La manera como trabaja Excel con las fórmulas no es en realidad como las fórmulas que conocemos. Tiene cierta diferencia. No, o sea, lo mismo que tú pones en Excel, esto de aquí, lo mismo que tú trabajas, por ejemplo, igual a 1 más 5 que te genera 6. No es lo mismo escribirlo que ponerlo en el lenguaje de programación, ¿no? O en el lenguaje de Visual. Tiene un lenguaje, acá le pones un punto fórmula R1C1. Es muy parecido, sí, en muchos casos, pero en otros casos tienes que guiarte de su manual, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, no es igual, promedio y tal, tal, tal. Acá se maneja con average, con mean, con max. Por ejemplo, aquí en este caso, perdón, aquí en este caso hace un promedio de toda una columna. Aquí saca un mínimo de toda una columna, saca un máximo de toda una columna. Acá, por ejemplo, está generando una fórmula de count if. Acá también está contando, acá está concatenando. Entonces, eh, en realidad, todo esto de aquí se tiene que tener el manual al costado y tienes que ver cómo interrelaciona cada una de las fórmulas que tú estás haciendo con las fórmulas del visual, ¿no? El manual es muy fácil de encontrar, lo encuentras en Google, en la misma página del visual, descargas el manual y lo tienes uno al costado del otro, ¿no? Igual también lo veremos seguro después. Eh, pero eso, seleccionas el rango, activas una fórmula, por ejemplo, este es para interactuar, como le digo, con el Excel que estás haciendo. Y luego, para extraer datos, generalmente solamente usas el copy, ¿no? Encuentras el rango o la celda que necesitas sacar, la copias, abres tu archivo que estás abriendo, que tenías principalmente, lo pegas y luego vuelves al otro Excel y lo eliminas. El Excel lo cierras y continúas con este loop. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer uno rápido con lo del GeoMOS para poder eh, verlo. Por ejemplo, vamos a abrir
Vamos a hacer una calle que viajemos. Mm, ya. Mm, acá. No sé, por ejemplo, macro que diga mm, desplace y ya. Ok, entonces vamos a analizar uno por uno qué es lo que se está haciendo. Acá, acá le vamos a quitar la macro. Acá no tiene macro ahorita. Y vamos a poner extraer datos, ¿no? Es un botón, en realidad se puede hacer con user forms y el punto es también un curso ver un poco de user forms. Debemos saber cómo son un segundo, cómo son los user forms, pero los user forms generalmente son eh, y ya es una manera de no estar interactuando solamente con botones, ¿no? Entiendo que para muchos, para mí también es feo estar con botones y todo hacerlo por botones. El user forms es una manera de verlo de otra manera y de hacerlo más interactivo. Y de que todo se haga no a nivel de cuadros, sino a nivel de, de, de una, de un cuadro interactivo. Y ya lo veremos en su momento. User form. Pero es esto, ¿no? Es un pop-up que te sale y que puedes interactuar, no es solamente una ventana emergente, como ya hemos visto antes, ¿no? Eso es uno más trabajable. Bueno, volviendo a esto, a ver, vamos a ver el desplazamiento, vamos a ponerlo aquí. Ya, así, esto lo voy a mandar arriba, que me voy a incomodar. Ya, ok. Con MyFile estamos, como ya sabemos, usando el nombre de interacción, con el Active Workbook Name, estamos empezando con este archivo con el cual va a ser toda la base. Con MyFile le estamos dándole a este string interacción. Lo podemos poner acá inclusive para que para que vamos a entender. MyFile es interacción. Ya con esto abrimos el folder de lo que queremos hacer. Ya sabemos que el folder es de lo que vamos a insertar. Y luego empezamos con el loop, ¿no? Con este Workbooks Open estamos abriendo este archivo. Empezamos a abrir este archivo. Acá ya no le voy a poner CSV, por ejemplo. Le voy a poner el XLSX para que solamente hable los XLSX. Acá le vamos a cambiar el título. Le vamos a poner, por ejemplo, extraer datos. Luego con Workbooks Open, File Name, Folder Name y Workfile está abriendo ese archivo XLSX, entonces abriría esto de aquí. Eh, Acá, por ejemplo, como ya sabemos, guarda este archivo el nombre anterior. Acá ya no lo necesitaríamos, igual yo lo pondría así. Guardaría solamente para tenerlo como backup, lo elimino. Este Save As y Close, por ejemplo, ya no sirven. Y aquí empezaríamos a trabajar, ¿no? A ver, empezaríamos con el range. Aquí insertaríamos qué celda estamos trabajando. En este caso estamos usando la C1. Esta celda rango C1.
Este es lo que en realidad necesitamos, este valor de fecha, es como fecha, pero generalmente lo traen como número. Entonces, vale. Y nosotros ahora necesitamos una variable en la cual guardar eso que nos va a permitir copiar, ¿no? Por ejemplo, acá le vas a poner, no sé, vamos a ponerle F1, ¿no? F1, F11. Ahorita vamos a hacer. Por ejemplo, el F11 va a agarrar este valor de 8, 11, 2024, 2303, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, vamos a avanzar con F12 y agarre el valor de siguiente, el valor de rango de 1 value, ¿no? Luego continuamos aquí, así. Y con esto, por ejemplo, ya estaríamos obteniendo, no, falta el siguiente, perdón. Ya, y con eso estaríamos obteniendo el valor de F11, 12, 13, 14, que en realidad es el C1, D1, E1 y F1, ¿no? Y ahora esto necesitaríamos copiarlo, por ejemplo, aquí. Voy a poner como ejemplo que se abra una hoja con este nombre, por ejemplo, Gemos 1, Gemos 1. Y aquí se pegaría, ¿no? Acá se podría, por ejemplo, el F11, está F11, no va a estar así, solamente para entenderlo. F12, F13, F14. Y eh, estaríamos encontrando estos cuatro necesarios, lo estamos guardando en una variable, acá está, y luego activaríamos el archivo que nosotros estamos requiriendo. O sea, estamos abriendo el myfile, que hago acordar que myfile es interacción, entonces de lo que estamos acá abrimos este archivo de aquí, nos ubicamos en la hoja que necesitamos, por ejemplo ponemos, em, vamos acá vas a poner la celda, ¿dónde lo he puesto? Que no sirve. Ya, y cuando estamos copiando, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente lo que estaríamos haciendo, si identifican bien qué es lo que estamos haciendo, solamente estamos agarrando el primer valor, estamos agarrando el C1, el D1, el E1 y el F1, y lo estamos poniendo en una variable y lo estamos colocando arriba, ¿no? Ahora, por ejemplo, si lo corremos, lo que haría es copiaría y luego abre otro Excel y copiaría encima y chantaría encima y chantaría encima, ¿no? Entonces, lo que generalmente uso es offset. ¿No? Lo que generalmente uso es un doble loop. Ahorita estamos haciendo solamente uno que nos está sirviendo para estos cuatro, pero no queremos solamente la primera columna de datos, ¿no? Queremos todas las columnas de datos que están acá, que en realidad es bastante. Ah, y por ejemplo, si nos importa esta columna inicial, que es el nombre de la celda, también lo vamos a, usar.
este B1. Otra cosa también que se tiene que hacer es, otra cosa que tiene que hacer es dimensionar cada una de estas variables que estamos agregando. Vamos a ponerlas por acá. Vamos a poner el 11, 12, 13 y 14. Lo estamos poniendo todo como long. Vamos a hablar también de las variables, pero a grandes rasgos, el long es una variable que permite decimales y decimales y una larga longitud de decimales también. Ya. Ya lo mencionamos, ya tenemos esto aquí. Entonces, dentro de esto, dentro de este workbook que estamos abriendo, en realidad deberíamos abrir otro while, ¿no? Vamos a poner while, vamos a generar una variable. Vamos a poner, por ejemplo, i igual a 1, que es la primera fila. Vamos a poner do while y sea menor a... vamos a probar aquí. Ya, generalmente yo lo que hago es un contador para ver cuántas pilas tiene, cuántos datos tiene, eh, y con ese contador yo trabajo, ¿no? Hay un, hablando, por ejemplo, usando esto de aquí, vamos a usar este contador. Mm, dos. Y por ejemplo, le vamos a poner este y total. Le vamos a explicar qué es cada uno. Pero este y total le vamos a poner el valor de este rango. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? Acá solamente estamos seleccionando, abrimos el workbook, seleccionamos el rango A1, o sea, seleccionamos este celda de aquí, le estoy poniendo una fórmula que cuente toda la columna que continúa, nos va a salir un valor, y luego le estamos asignando este y total ese valor, ¿no? De rango 1 value, de lo que va a salir acá. Y luego vamos a hacer un while del cual este i, que empieza como 1, le podría poner... eh, sí, está bien, que empiece como 1. Que este i, que este while ocurra hasta que sea menor, no, do while, está bien, mientras sea menor a este i total, que este i total va a ser la cantidad de todas estas filas, ¿no? Mientras sea la cantidad de todas estas filas, va a interactuar entre el archivo que tengo y el archivo del geomos, ¿no? Ahora está, por ejemplo, empieza el loop, em, busca este rango B1, C1, D1 y está copiando este F10, F11, F12, F13, F14, ¿no? Y luego está abriendo el otro lado y lo está pegando. Y en teoría, cuando termine esto, tendría que activar.
no my file, sino el nuevo, ¿no? Acá justo lo guardamos como new name, new f9, y lo estaría activando y entraría este loop. Ahora, ¿cómo hago para que no solamente agarre el primero? Ya estoy en el rango B1, entonces hago un offset. Este offset que ya no agarre columnas, sino agarre filas. Entonces, por ejemplo, si le pongo un 1, 0, vamos a verlo así. Si le pongo 1, 0, no agarrará el rango B1, sino agarra el rango B1 con un offset de una fila. Entonces agarra el B2, pasa al siguiente. Ya no estoy trabajando con uno acá, sino voy a trabajar con I. Ya empecé con este I, entonces acá vamos a ponerle I-1. Ya. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Acá está empezando, el cursor empieza, por ejemplo, en B1 y genera un offset de I-1, perdón, de I-1 con I empezando en 1, entonces empezaría como 0, offset 0,0 y agarra el valor de esa celda, ¿no? Pero ¿qué pasa si I no es 1? ¿Qué pasa si ya hace ese loop y, y el I ya no es 1, el I es 2? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, Agarra el rango B1 con un offset de 2 menos 1, 1, 1,0 y se cierra en punto value. Entonces, este offset 1,0 ya no sería 0,0, agarraría este valor de acá, B2. Y luego para lo que continúa, ¿no? C2, D2, E2, F2. Y entonces esto lo copia en las variables y genera el otro lado, igual lo vuelve a pegar, ¿no? Algo así. ¿Qué más podemos hacer? Acá falta, creo, el iterativo. Ya, ya. Loop, profile. Ya, hasta ahí está bien. ¿Qué lo quería con esto, por ejemplo? Con esto abre este Excel, va copiando uno a uno los datos de aquí. Hay otra manera también de pegarlo todo, que es una manera más rápida, pero lo estoy haciendo así porque quiero que se pueda entender cada uno de los rangos, cada uno de los comandos, ¿no? Acá es el comando, por ejemplo, rango, offset y value. Eh, con esto estamos entendiendo qué es lo que sirve cada uno de estos, ¿no? Porque hay una manera más fácil que simplemente seleccionar las columnas y copiar y pegar. Pero con esto podemos entender también qué es lo que estamos interactuando, qué es lo que estamos haciendo loop, qué es lo que estamos avanzando y qué es lo que estamos pensando, cómo poder solucionar problemas, ¿no? Ya, acá estamos haciendo, por ejemplo, i igual a i más uno. ¿Qué generaría con esto? Generaría que este i ya no sea uno, sino sea 2. Acuérdense que estamos empezando con uno. Por ejemplo, empieza con uno, este i total es, no sé, 5000. Entonces, hacer todo esto do while mientras este uno sea menor a 5000, este i sea menor a 5000. Hace toda esa interacción que estamos avanzando acá abajo, luego genera i igual a i más uno, genera i 2, luego 2 es menor a 5000, sigue trabajando, 3 es menor a 5000, sigue trabajando. Entonces sigue en este loop, en este mini loop intermitente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo así nomás lo corro? Copiaría cada una de estas filas, copiaría cada uno de estos datos em, y lo copiaría hasta, no sé, la fila 50.000, por ejemplo, ¿no? Pero abro otro archivo. ¿Qué pasa? Estoy abriendo otro archivo que en este caso es, no sé, este, ¿no? Geomos 1 CD 09 0824. Abre ese archivo, vuelve a hacer lo mismo y va a chantar aquí encima. Entonces, al final de lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que va a generar? Solamente va a generar del último. ¿Por qué? Porque todos los demás se han copiado y se han pegado, pero luego se han chantado encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Qué es lo que en realidad podemos hacer, ¿no? No, acá lo estamos trabajando todo en una hoja. Podríamos trabajar, por ejemplo, cada archivo una hoja, ¿no? Que genere una nueva hoja
que genere una nueva hoja y que se trabaje con una nueva hoja, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿cómo reconocemos qué comando genera una nueva hoja, cómo cambiar el nombre de la hoja, cómo trabajar con eso? Ya que estamos aquí, podemos aprovechar lo que es grabar macro para poder entenderlo un poco mejor. A ver, un segundo, esto, ¿cómo lo muevo? Ya, está. Aquí, no, no está con la programación. Ya, ok. Eh, Hablando un poco de lo de visual, y seguramente ustedes ya lo conocen, eh, se tiene que activar una ventana de programador, la cual te activa todo esto. Yo lo trabajo de frente con el Visual Basic, como ya están viendo, y lo estoy haciendo más rápido, pero eh, acá está todo, ¿no? Acá están inclusive algunos complementos que se pueden poner, algunos códigos, etc., ¿no? Acá puedes insertar inclusive formularios y que sea mucho más bonito. Aquí lo que nos interesa es el grabar macro. Vamos a grabar una macro, vamos a ponerle, eh, no sé, vamos a ponerle prueba. Guardar macro en este libro, aceptar y ya. Ya, ahí está guardado. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora se va a afectar en la prueba. Por ejemplo, si le ponemos, no sé, 1, le escribimos uno acá, le ponemos 10, copiamos este 10 y lo pegamos acá. Luego copiamos este 10, lo pegamos acá, pero solamente pegamos valores. Luego, no sé, quiero crear una hoja nueva. Creamos la hoja nueva, hay una hoja 3. Le cambiamos el nombre a esta hoja, le ponemos, por ejemplo, G2. A esta le ponemos G1. Y hemos entrado a la G1, hemos entrado a la G2, hemos vuelto a la G1, ¿no? Y ya ponemos detener grabación. Lo voy a hacer, falta de emitir algún script de Office. Ah, no, descartar. Ahí, por ejemplo, también permite lo que es verlo con script general de Office, que también lo podemos ver después. Pero ahorita estamos viendo solamente la visual. Ya, ¿qué genera esto? Vamos a buscarlo. Generalmente lo usa en el último módulo. Y acá está el prueba 1, ¿no? Eh, Agarró la celda que estábamos activos, que estaba activo último, que es esta C12, le puso el valor de 1, luego seleccionó la celda C14, le puso el valor de 10, luego la copió, seleccionó, ay, perdón, eh, seleccionó la E14, lo pegó, le puso copy, le puso cut copy mode file, no, le puso paste, perdón, y luego volvió a copiarlo, pero esta vez lo pegó con un pegado especial que solo pegaba valores, ¿no? Acá, por ejemplo, ya no estás viendo un comando rápido que solo paste, sino estás viendo una selección de paste special, paste values, que va abarcando uno por uno. No, perdón, que va abarcando solo los valores y no las fórmulas, ¿no? Y ya tiene otras cosas, por ejemplo, la transpuesta y que genere blanco, se pone automático como falso, ¿no? Luego, acá corta el copy mate, o sea, ya no hay nada que copiar. Luego con esta de aquí, añade una hoja. Estás añadiendo un Sheets add a la última Sheets que tiene, acá en el lenguaje de Excel, Sheets hoja. Entonces con este Sheets adds añades a la última. Por ejemplo, estábamos en Geomos 1, Sheets adds añadió y lo puso, acá dice After Active Sheet, o sea, lo añadió después de la hoja activa que estabas trabajando. Y luego selecciona la hoja y lo renombra, ¿no? Por ejemplo, lo habíamos creado como hoja 3. Lo que hace este comando sheets hoja 3.select es selecciona esa hoja, o sea, entras a esa hoja. Luego este sheets hoja 3 otra vez, punto name, le estás poniendo el nombre de G2, o sea, le cambié el nombre con estos comandos de aquí. Y luego con este sheets geomos 1 select, lo que hago es vuelvo a la anterior hoja, que antes tenía un nombre geomos 1, y le estoy cambiando el nombre, ¿no? A G1. Y ahí lo paramos la macro. Entonces, con todo esto, ya podemos identificar qué comandos nos interesan, ¿no? Aquí de esto, de lo que queremos hacer ahora para lo del Geomos, ¿qué nos interesa? Nos interesa añadir hojas, nos interesa jugar con las hojas, ¿no? Entonces,
identificamos los comandos. Por ejemplo, el comando que nos interesa es sheets add y sheets name. Este lo copio, el name, bueno, ya es un poco obvio. Y volvemos aquí, ¿no? Entonces volvemos a lo que estábamos haciendo. Voy a eliminar este de acá. Y volvemos a esto. Entonces volvemos a empezar de donde estábamos antes. Habíamos hecho este segundo loop que empieza con 1, 5000. Antes de que empiece el loop, con esto nosotros hay que acordarnos que todos estamos trabajando desde acá, de esta ventana general que hacemos. Acá en teoría vamos a poner la macro y va a empezar a correr. Entonces con esto va a añadir un nuevo sheets que va a activarse después del Gmos. Se va a añadir este G1. Y lo que vas a hacer es ponerle sheets. eh, hay otro comando que es el número de sheets. Ahorita no lo tengo a la mano, a ver, deme un segundo. Solo tengo en mi librería. Eso está aquí. A ver, sheet, creo que está acá. Claro, eso solamente. Es solamente sheets count. Entonces vamos a poner sheets count y le ponemos un nuevo numeral. A este nuevo numeral le ponemos eh, ST, por ejemplo, ¿no? O SHT. Ya. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos añadiendo, por ejemplo, una nueva hoja que se va a añadir después del último, entonces se va a añadir este G1. Em, con este SHT lo que estoy haciendo es contar cuántas hojas hay. Por ejemplo, en este caso hay uno, 2, 3, 4. Habría cuatro hojas. Y con este Sheets SHT estoy poniendo aquí 4, ¿no? Entonces agarra la hoja 4 que en realidad es la última, y le va a cambiar de nombre. Le va a poner nombre. Ya, aquí por ejemplo ahorita le estoy poniendo G1, pero lo que podemos poner es una variable. Vamos a poner un nombre. Ya. Le vamos a poner, por ejemplo, está bien, le vamos a poner G, pero le vamos a añadir un integer, un entero. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, un IC, y este IC también va a empezar a contar. Y es igual a I, ahí está. Igual acá también un IC que empieza en 1. Esto sigue seleccionado, ¿no? Segundo. Esto no está como para que solamente esto se mueva. A ver, a ver, a ver. Ya está. Ya. Ok. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo otra variable
que empieza en uno también, y esta variable va a ser con esto se convierte de entero a texto, por así decirlo, ¿no? Una cadena, lo cual añade a esta G, haciendo que va a ser un G1. Y cuando empiece en el loop, este va a pasar de tener valor 1 a tener valor 2 y luego en lo que quieras crear después va a ser un G2, ¿no? Entonces, volvemos a repasar qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un sheets add, añadiendo una nueva hoja que va a ser esta G1. Luego estamos buscando el contador de hojas para ver cuál es la última hoja que se está añadiendo. Luego le estamos poniendo este sheets SHT para ponerle último número que estamos calculando a ese sheets. Con esto de acá, como repetía, por ejemplo, si es 4 está agarrando el sheets 4 está agarrando la hoja 4 y le estamos cambiando de nombre, le vamos a poner G1. Luego hacemos todo lo que queremos hacer. Acá, perdón. Mm, Vamos a trabajar así, porque si no nos vamos a enredar. Ya. Con esto lo que estoy haciendo es, hay que acordarnos que antes hemos abierto este archivo, no estamos en este archivo. Antes de que empiece todo este loop, estoy volviendo al archivo inicial, que es este archivo de interacción, que es myFile activate. Con esto recuerden que lo vuelvo a retroceder a lo que estamos, al Excel que tenga nombre myFile. Luego añado esta hoja, le pongo a esta hoja el nombre G1. Y luego con este Windows new fname.activate, volvemos a este que está abajo. Volvemos aquí, agarramos lo que necesitamos, que es por ejemplo F10, el rango value, F11, el rango value, F2, F3, F14. Y luego con Windows MyFile Activate volvemos al MyFile, que es el anterior, que es esta interacción, y agarramos cada uno de estos y le pegamos, ¿no? Bueno, en realidad lo está guardando temporalmente en una variable y solamente está usando ese valor de la variable para poner aquí, ¿no? Luego, con este Windows New Fname Activate, volvemos al que está aquí, abrimos bueno, avanzamos con la interacción poniendo i igual a i más 1, haciendo que este i y este ic pasen de ser 1, 1 a ser 2, y volvemos con el loop, ¿no? Vuelve el loop, vuelve el loop, vuelve el loop. ¿Qué pasa en el siguiente loop? Ya tengo el G1. mm, no, con este loop, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es, estamos generando una hoja para cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil interactuarlo así, pero lo vamos a poner aquí. Así. Ahí si alguien se da cuenta, lo que estábamos haciendo era generar prácticamente una hoja por cada dato que estábamos copiando. Ahora, si lo saco de este loop, si vuelvo al loop inicial, sí estoy haciendo una hoja por cada archivo que estamos agarrando. Ya está. Y este y C más uno sale fuera del loop. Acá. Ya. Y con eso ya lo tendríamos, por ejemplo. Este pequeño script que estamos haciendo para sacar toda la data de, de desplazamiento, de posición, que en realidad es lo que necesitamos de este GeoMOS, ¿no? Vamos a repasarlo así rápido y lo corremos para ver qué tal. Empezamos con I igual a 1, IC1, seleccionamos, estamos estamos aquí, seleccionamos el rango A1, le hacemos un contador, luego luego nos vamos al MyFile, o sea, estamos activando este de acá atrás, estamos añadiendo una hoja con este Sheets Add. Luego estamos agarrando esa última hoja, le estamos cambiando de nombre, le estamos poniendo, por ejemplo, G1. Luego empieza un loop interno, que es solamente para copiar y pegar. Con este nuevo loop entra al new file, o sea, entra a este archivo de aquí, agarra estos 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5 que nos interesa. Luego aquí entra el anterior my file, copia estos 5 valores que nos interesan, o sea, aquí va a estar el F10, F11, F12, F13, F14. Y con este Windows New Fname vuelve a este archivo de acá, ¿no? Vamos a cerrar esto. Luego, con este i igual a i más 1, activo, o sea, sigue al siguiente paso de este loop interno. Mantenemos este i menor a i total y luego continúa, ¿no?
Va a pasar al siguiente, va a pasar al B2, va a agarrar cada uno de estos datos y los va a copiar acá, ¿no? Pam, 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 pam. Y luego va a continuar, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir todas las filas que necesita hasta que termine con el i total. Que el i total, acuérdense que va a ser toda la cantidad eh, de columnas, no, de filas, perdón. Entonces, cuando termine todo eso, sale este loop, termina este loop de aquí y continúa con el de abajo. Y el IC ya no va a ser uno, sino el IC va a ser dos. Eh, Aquí vamos a usar el comando este. Ya. Acá, una vez que termine todo este loop, vamos a hacer este IC, como vuelvo a repetir, que es lo de las hojas. Vamos a volver a entrar a este new file name, vamos a activarlo y en el libro actual que estamos haciendo lo vamos a cerrar, se va a cerrar. Luego continuamos con dir, que en teoría continúa con el siguiente dato, ¿no? Y ya pasaste este, pasa el siguiente. Y una vez que haga dir, cierra este loop y vuelve a empezar desde aquí arriba, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo. Ahora este lo vuelve a abrir, le vuelve a poner ese nombre new fname, le está poniendo igual a uno, y se igual a uno y empieza a hacer este loop. Ya. Creo que por ahora no veo ningún error. Ahora, otra cosa de los scripts y de la misma programación, es muy fácil equivocarte en cosas menores. Uno se dará cuenta cuando también ustedes practiquen. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, no sé, no hay un signo cada igual, ¿no? O hay una línea que estaba mal. Entonces, todo el código se desmorona y sale error, ¿no? Entonces, lo bueno del Visual, que bueno, también otros lenguajes los tienen, no lo voy a mentir, es que hay una manera de ejecución una ejecución paso a paso. Entonces, poco a poco avanza en tu código, ¿no? Avanza esto, luego avanza con esto y luego va continuando, ¿no? Quiero hacer ese paso a paso. Ahora vamos a cerrar todo esto. Vamos a ver qué tal. Hemos hecho así un código improvisado, la verdad. O sea, así quería hacer a la par para que ustedes puedan ver cómo a la par vamos armando el código, no tener uno solamente ya guardado y solamente pegarles y ya y correrlo. Eh, Hay otra cosa que me estoy olvidando, sí. Hay que dimensionar, por ejemplo, este I y C. Vamos a dimensionar como integral, porque si no lo dimensionamos, puede ser que lo tome como un valor que no sea integral, ¿no? Y eso puede generar errores. Mm. El y total también. Ya se vamos a poner como long. ¿Qué más? Nada más. Ya, vamos a guardar. Vamos a guardar. Aquí le pondríamos, no, esto como prueba, perdón, esto como desplazamiento, ¿no? Ahí está. Ya, ahí podríamos poner, y en teoría ya debería correr, pero hay que aprovechar lo del mismo visual que te permite este F8, ¿no? Entonces, quisiera hacerlo con este F8 para volver a ver cómo va paso a paso, ¿no? Este F8, ya, un segundo. Mm, va a ser así. Lo que pasa es que el F8, cada cosa que vas haciendo o cada comando que va agarrando, tienes que presionar F8. Entonces, acá lo que es el display alert, el escribo dating, acá le estás guardando mail file como el nombre de interacción, como se puede ver acá. Luego el folder name acá te va a pedir, vamos a poner eh, esto, aceptar, y vamos a poner F8.
Aquí el Word file ya está agarrando esta variable, como ven, elegimos 1, AB 09 08 24, el punto XLSX, ya lo está agarrando como primer nombre, nombre que de qué archivo voy a analizar, ¿no? Ya lo está agarrando. Entonces, continuamos en el F8. Acá por eso lo va a abrir. ¿Por qué lo está saliendo como error? Ay, ay, ay. Acá está agarrando el error por el no. A ver un segundo. Vamos a... Mm, ujujú. Lo que pasa acá es que parece que esto es muy... Ujú. Ujujú, ujú. Bueno, lo ponemos aquí entonces como variable. Vamos a ver un segundo. Acá lo que está pasando es que se está desbordando porque hay demasiada cantidad de datos, por ejemplo, en el CC. Entonces, otra cosa que podemos hacer es, ya, otra cosa que podemos hacer para que no ocurra esto es identificar cuando el dato ya es vacío, ¿no? Entonces, podemos hacer esto. No hacer un contador. No el contador, por ejemplo. Eliminamos este range de total. Así. Y buscamos cuando ya sea vacío, que en teoría es cuando termina de analizar todo. Como buscamos eso, generamos este F10, que en realidad es esto. Ya, con esto estamos indicando que el rango que estamos queriendo hacer, o sea, el mismo offset que nosotros vamos a trabajar, que siga buscando hasta que encuentre vacío, ¿no? Una vez que encuentre vacío, se sale del loop, ¿no? Para ya no hacer un loop de estar contando. Entonces, vamos a hacerlo así. Lo guardamos. Vamos a eliminar esto. Y lo vamos a probar. O capaz está jalando por el... Está. Ahí ya. Otra cosa que puede estar pasando, a ver, en un segundo. No sé por qué está ocurriendo. Esto ocurre porque yo estoy trabajando. Un segundo. Yo estoy trabajando con... Ya, estoy trabajando con... Aquí. Ujú, 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 ujú. Ya abrimos lo mismo.
A ver que cargue un segundo. Lo que ocurre es que yo estaba trabajando con SharePoint y eso sí, no recomiendo trabajar con macros y con SharePoint a la vez. Es preferible usar el mismo disco de tu máquina. Vamos a ver. Ah, ya, ya, pues lo está abriendo. Creo acá parece que está muy largo el nombre de esto. El nombre capaz. No veo otra razón. No, alguien está. Correo seleccionado.
Otra cosa que se puede ver aquí, vamos a ver un segundo, es esto de acá. Bueno, mm, mm, no, no voy a ver ningún problema. Pasas por el espacio. Ya, creo que se está abordando por la cantidad de datos. Sí, se está abordando por la cantidad de datos. Sí, vamos a hacer algo. Estos datos, cuando ya son demasiados, por ejemplo, no se tiene que trabajar en Excel. Eso lo trabajamos en Python. Vamos a... Sí, es lo que está pasando. Creo que habría un archivo muy más grande de lo que se puede aguantar el Excel. O sea, para procesar. Vamos a que agarre 500 datos para probar solamente. Lo que ocurre es que se está desbordando con esto. Ah, ok, ya sé el error. Perdón. Estas cosas no hay que darse cuenta. Cosas de la vida. Ya, ya está. Lo que ocurría es que jalaba todo el nombre full y por eso al activarlo no encuentra todo el nombre full, solo encuentra los Windows que están activados. Entonces solamente usas name, no usas full name. Y ahora sí debería ocurrir. Y ahora sí continuamos entonces. Ok. Ah, no pensé en los tipos porque se los está tomando como tipo fecha.
¿Ves? Ujú. Esto, por ejemplo, es otra cosa también que ocurre mucho, es cuando estamos tratando de extraer este tipo, pero este tipo de dato no está como tipo eh, número, que es lo que nosotros requerimos, ¿no? Está como tipo fecha. Entonces, hay un comando, hay un script para poder pasar ese número de fecha, ese formato fecha a formato número. Ahorita lo que voy a hacer es pegar nada más por el tiempo, porque ya estamos con la hora. Sí. Pero hay un comando, hay un script, como les digo, que es para pasar. Por ejemplo, tendríamos que abrir cada uno de los archivos. Abríamos este archivo y este lo pasamos de fecha que está personalizado a número, ¿no? A ver, número. Esto. Acá es otra cosa también muy importante. Este B1, eh, esta cosa uno se da cuenta cuando va avanzando en la programación, cuando lo va corriendo. Este B1 que nosotros hemos puesto como value, este F10 lo hemos mandado como si fuera eh, un número, pero en realidad este F10 no está como número, en este caso está como una letra, es como un PBN 132. Entonces se tiene que jalar como string, no se tiene que jalar como long. Esto reinicia el proyecto, sí. Y ya, volvemos entonces. Voy a copiar y vamos a correr. ¿Me ves? Están pegando los datos. Luego sigue con I más uno, vuelve a copiar los datos y vuelve a pegar los datos. Y esto es todo un loop que va avanzando, va copiando, va copiando, va copiando, va copiando, va copiando, va copiando, ¿eh? Ya, voy a cerrarlo y voy a hacerlo así. Vamos a hacerlo más rápido. Solo copiamos y lo pegamos. Ya, por ejemplo, mientras va corriendo, eh, hay maneras, hay muchas más maneras de hacerlo, tal vez de un short, de hacerlo de mucha manera más rápido, de atacarlo de otro lado, por así decirlo. Eh, a ver cuál lo está depurando, ¿ves? En este caso, ¿está bien? Ya. Por ejemplo, en este caso, ya ha copiado todo, ha copiado todo lo que necesitamos. Veo que está como número, en otro caso está como, ya. ¿Ves? Por ejemplo, una de estas cosas también es que ahorita nosotros le hemos puesto como long. ¿Qué significa ponerlo como long? Como long lo estamos haciendo, eh, no lo estamos poniendo estamos poniendo con números enteros que son demasiado grandes. Eso quiere decir que no le estamos poniendo decimales. Y esto también sirve, por ejemplo, para querer cortar o para querer redondear. Ahorita estamos haciendo como 0,596, lo está redondeando a 0,5. ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, cuando lo estás copiando, te das cuenta de esto, ¿no? Y indicas por qué está ocurriendo esto. Y es porque lo estamos analizando como long. Si no, si queremos que tenga mucho más decimales, simplemente lo cambiamos a doble y ya. Pues todas estas cositas vamos a tener que estar viendo uno por uno cuando queramos armar el código. ¿Y por qué demoramos tanto en el código? Lo estamos analizando tanto. Es que una vez que tú hagas tu código, en realidad, perdón, en realidad esto ya te debe servir para todo lo que vas continuando, ¿no? Esta es una inversión de tiempo que haces al principio
unas 2, 3 horas, pero luego ya te continúa para todo lo que quieras hacer, ¿no? Y así, y así continuarías con todo lo demás. Ahorita estoy haciendo algo rápido por el tiempo, o sea, podríamos estar analizando, por ejemplo, de inclinómetros verticales, ahorita hemos puesto solamente de esa data, pero esta data, por ejemplo, habla de desplazamiento horizontal. Este es el inclinómetro, un resultado de un inclinómetro vertical. Te saca desplazamientos horizontales, desplazamiento en A, desplazamiento en B, en A más, A menos, B más, B menos. Y de la misma manera, ¿no? Es buscar en dónde se encuentra tu data, extraerla, jalarla a tu Excel principal y acomodarlo, ¿no? Una vez que ya estás en tu Excel principal, ya lo usas para lo que necesites, ¿no? Y bueno, esto es algo que quería mostrarles ahora. En realidad tengo más scripts y tengo muchas más cosas que avanzar, pero por el tiempo creo que ya son las 9:09 y ya les estoy quitando más tiempo de lo normal ya. Eh, Eso es todo. No sé si tendrían alguna duda o no sé qué tenías planeado, Víctor, para poder cerrarlo. Creo que ya me pasé de tiempo, la verdad, más bien, disculpa. Sí, nos pasamos un poco de tiempo. Por ahí habían unas consultas, dice, un programa escrito en Fortran podría traducirse a Python. Ya, un programa escrito en Fortran podría traducirse a Python. Eh, depende mucho del programa, depende mucho de lo que hace el programa, ¿no? Habría que verlo, se habría que analizar. Pero, por ejemplo, en la mayoría de casos lo mismo que hace un programa en Fortran lo podría hacer en Python, ¿no? Entiendo que Fortran más que todo se centra en datos masivos, entonces sí lo podría hacer, pero para cierto nivel que tú requieres para tus datos, Fortran es mejor que Python, ¿no? Entonces depende en realidad la cantidad de datos y a qué estás apuntando, ¿no? Depende mucho del programa en sí, pero sí se puede. Estás en mute. Ok, mencionaba de que por ahí decían si es necesario tener conocimientos en Python, creo que para este curso sí es obligatorio. Eh, Lenguajes de programación, por ejemplo, de lo que estábamos hablando del while, del loop, cosas así, sí es necesario. Para el de Python en Python, o sea, lo podemos aprender mientras vas en el curso. Vamos a abrir un poco de librerías, vamos a abrir un poco de los comandos, pero si sabes programación, yo creo que sí podrías entrar al curso para poder aprender Python, ¿no? Pero sí, igual es necesario saber programación, al menos lo básico. Ok, si hay alguna consulta por ahí adicional, lo podrían hacer. Mm, ¿Se trabajará con datos mineros reales? Sí, sí, claro. Tengo base de data que se podría usar como ejemplo. No hay ningún problema. Se puede usar para ejemplificar lo que estamos haciendo.